Hola a todos, buenos días a todos. Perdón la demora, creo que teníamos un problema técnico, importante para poder ingresar. Ya había hecho la presentación del webinar, pedimos disculpas por eso, creo que no estaba del todo activado, pero mucho gusto, me alegra verlos por acá. Soy Carlos Andrés López, soy manager Marcom de Inicio Latinoamérica. Inicio es una firma consultora que tiene 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de energía sostenible y transporte sostenible, con un centro de competencia especializado en hidrógeno. Estamos presentes en distintas locaciones del mundo. Estamos en Bruselas, París, Rotterdam, Washington, D.C., Beijing, Santiago de Chile, y desde Colombia pues los estamos recibiendo acá para presentarles este webinar de hidrógeno verde y la coyuntura de transición energética justa en Colombia. Me complace, me complace tener acá tres grandes invitados. Eh, Voy a pasar rápidamente por sus biografías para poder empezar. Pero tenemos a Mónica Gasca. Ella es la directora de la Asociación Colombiana de Hidrógeno Colombia. Ella es economista con más de 9 años de experiencia analizando y desarrollando normativas y políticas públicas relacionadas con energías renovables y transición energética. Mónica ha trabajado en el Ministerio de Minas y Energía, donde estuvo encargada de liderar las estrategias de la transición energética del país. Fue coordinadora de la misión de transformación energética para la modernización del sector, la iniciativa de geotermia y la estrategia de hidrógeno. Asimismo, ha trabajado en empresas como Ser Colombia, Ernst Young, Fedesarrollo y Andej. Como segunda invitada tenemos a la doctora Marta Cobo. Ella es profesora titular y decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, en Colombia, obviamente. La doctora Cobo fue seleccionada en el 2022 como una de los 10 miembros del primer Consejo Científico de Colombia en el foco de energías sostenibles, que tiene como objetivo asesorar al gobierno nacional en temas de ciencia, tecnología e innovación. Ella es ingeniera química, doctora en ingeniería, y en el 2012 recibió la beca Fulbright como investigador visitante colombiano para realizar una estancia postdoctoral en Columbia University. Es una investigadora muy activa en temas de hidrógeno y transición energética, en el desarrollo de nuestra economía y también en la captura de carbono, entre otras cosas. En el 2022, recientemente lideró el proyecto MEC-H2, el modelo de sistema energético colombiano para la evaluación de escenarios de transición energética hacia la economía del hidrógeno, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación y la Unidad de Planeación Minero Energética UPME. Por último, tenemos a nuestro último invitado, tenemos a Emanuel Ramírez. Emanuel, él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en el diseño de políticas públicas, regulación y planeamiento de sistemas energéticos. Además, tiene una gran experiencia en redes inteligentes, almacenamiento de energía, recursos energéticos distribuidos y supervisión de proyectos de electrificación rural. Él se ha desempeñado como asesor del despacho del Viceministerio de Energía en Colombia, como coordinador del Grupo de Supervisión del Ministerio de Minas y Energía, como ingeniero de proyectos en eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía, y actualmente se desempeña como líder técnico en el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE. También, por último, como moderador y quien va a hacer la introducción sobre el contexto de todo lo que está sucediendo en Colombia, tenemos a nuestro experto consultor Luis Carlos Parra. Luis Carlos tiene un doble pregrado con honores en ingeniería electrónica y en ingeniería eléctrica, con un máster en ingeniería eléctrica también y un título de posgrado en manejo de proyectos. Antes de llegar a inicio, estuvo trabajando en el desarrollo de nuevos negocios para el desarrollo sostenible de América Latina.
Él también ha tenido una gran experiencia en el desarrollo de negocios internacionales, análisis técnicos y en el manejo de capital humano y de habilidades especiales para que estas sean orientadas hacia el desarrollo de proyectos de energía renovable, de vehículos eléctricos, tanto con baterías como de celdas de combustible. Luis Carlos es uno de los grandes consultores a quien se pueden dirigir si en algún momento tienen alguna pregunta. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros y con Inicio en general. Y antes de empezar y darle el paso para su presentación, quiero mostrarles un video sobre quiénes somos en Inicio, lo que creemos y el por qué estamos tratando de organizar este webinar. Bueno, espero que les haya gustado el video porque hace parte un poco de lo que trabajamos y de nuestras grandes preguntas que tenemos como inicio para apoyar la transición energética y las estrategias de cambio climático. Y bienvenido, Luis, nos alegra tenerte por acá. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Buenos días, perdón, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por asistir a este webinar titulado Hidrógeno Verde y la coyuntura de la transición energética justa en Colombia. Y rápidamente les presento el orden de la presentación. Intentaré ser breve por los problemas técnicos que tuvimos al principio, pero la idea es dar como una estructura al debate que vamos a tener posterior a esta presentación, que hemos organizado en 4 partes. La primera, explicaremos qué es y por qué es importante la transición energética. Vamos a hablar sobre el papel del hidrógeno en esta transición energética. Intentaremos responder la pregunta de por qué es particular la coyuntura actual de la transición energética en el país, en Colombia. Y por último, hablaremos de qué hay más allá de la transición energética aquí en Colombia. Empezando por esto, me gustaría de pronto desempolvar una de las cosas que muchas veces como que asumimos y damos por cierto, y es que el calentamiento global como que muchas veces define el por qué estamos trabajando todos para construir una transición energética, ¿verdad? Y para esto tenemos que primero explicar el efecto invernadero. El efecto invernadero cabe resaltar que es un efecto natural del planeta. Es un efecto que gracias a él la temperatura promedio del planeta se puede mantener en unos 15 grados centígrados. Si no existiese ese efecto invernadero, la temperatura promedio del planeta descendería hasta los menos 18 grados centígrados. Eso quiere decir que el efecto invernadero, de cierta manera, hace posible la vida en la Tierra, y esto en parte es gracias a la constitución, a la forma en que está constituida la atmósfera. Haciendo una recapitulación, los gases naturales que componen el 99.93% de la atmósfera son el nitrógeno, el oxígeno y el argón. Pero hay otros gases llamados o también calificados como los gases artificiales, donde entran, por ejemplo, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, el ozono y los clorofluorocarbonos. Estos en la mayor cantidad y en los últimos años han sido producidos a una tasa, a una velocidad que supera los ciclos naturales de la Tierra. Y por esta razón es que nosotros hemos visto un incremento en la temperatura promedio del planeta. En la gráfica de la derecha ustedes pueden ver los registros de la NASA, donde ellos han tomado el trabajo de tomar la temperatura promedio, tanto sobre el mar como sobre la superficie, digamos, en la Tierra. Y podemos ver que desde los años 60 aproximadamente no hemos dejado de ver incrementos en la temperatura promedio de la Tierra. A esto es lo que se le conoce como el calentamiento global. Y el problema de esto, como lo vamos a ver en unos minutos, es que tiene muchas implicancias sobre la vida en la Tierra. Pero también nos debemos preguntar, ¿quién está emitiendo este CO2? En principio, como uno de los gases artificiales de los que venimos hablando. Y como pueden ver en las gráficas,
Por supuesto que Asia es el mayor emisor de estos gases de efecto invernadero, con una participación aproximada del 52%. China particularmente es responsable del 30% del total en el planeta, Norteamérica el 17%, seguido por Europa en un 11%, y continentes un poco menos, llamémoslo, industrializados, son responsables alrededor del 4% cada uno. Es decir, nuestro continente, Latinoamérica, como también África, no somos los mayores emisores. Ahora, si hacemos un zoom sobre las emisiones globales por sector, aquí podemos ver que el sector de la producción de energía eléctrica y la producción de calor son los más responsables de estas emisiones. Y por esta razón es que en unos minutos también haremos un poco de énfasis en este concepto. Además, tenemos el transporte como el segundo responsable de las emisiones a nivel mundial, seguido por procesos de manufactura, agricultura, entre otros. Pero me gustaría que nos detuviéramos aquí y le demos la relevancia que esto implica, y es que debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de transición energética y enfocar nuestros esfuerzos precisamente en esos sectores y, por supuesto, en los países también que son los más responsables, ¿no? Y uno podría llegar también a preguntarse, venga, ¿y qué pasa si nosotros no hacemos nada? ¿Qué hacemos si nosotros no empezamos a hablar de una transición energética y tomamos acción sobre ella? Pues ya se han hecho estudios y, como ustedes pueden ver en la línea roja, si nosotros no hacemos nada, la temperatura promedio de la Tierra podría ascender hasta unos 6 grados centígrados a final de este siglo. Esto tendría muchas implicaciones, por ejemplo, aumento de la temperatura, que a su vez tiene que ver con el derretimiento de los glaciares, con la extinción de la vida en los glaciares también, aumento a nivel del mar, también trayendo problemas para las personas que viven en las costas, cambios en los patrones de las precipitaciones, las lluvias, las sequías extremas que estamos viendo en el planeta son debido a estos fenómenos, la acidificación de los océanos y con ello pues la extinción de la vida en los océanos también, la extinción de las especies también, incluso de la nuestra, de la especie humana, aumento de los fenómenos meteorológicos, como se los venía diciendo, la pérdida de hábitats naturales y el impacto sobre la salud humana. Por eso es muy importante hablar de la transición energética, es intentar hacer que esta curva que estamos viendo, que sube la temperatura promedio de manera exponencial, no se dé, intentar mitigar el impacto que estamos haciendo. Entonces, si nos pusiéramos un poco juiciosos al definir la transición energética y tomando como colación lo que acabamos de hablar, sabemos que el consumo de energía, la producción de energía y el transporte son los principales emisores de esos gases de efecto invernadero. Y por tanto, una transición energética implica cambiar la forma en que producimos, consumimos esta energía, y esto a su vez implica una evolución comúnmente conocida como la transición energética. Esta pues girará en torno a la electricidad, el transporte, como se los venía diciendo, ya que pues como lo venimos adelantando son los principales responsables. Y para esto pues hay que ser muy claros, y esta no es la primera vez que tenemos una transición energética. Como especie ya hemos, o como civilización más bien, ya hemos pasado por diferentes transiciones energéticas. Casi que todas esas transiciones tienen que ver como el estado de la materia de las fuentes de energía que utilizamos para los usos finales. Vean que a principios de 1850, cuando empezamos a desarrollar las grandes industrias que tenemos hoy en día, nuestros principales energéticos estaban en estado sólido. Por ejemplo, la madera era uno de ellos. Y a medida que fuimos desarrollando nuevas cadenas de valor, por ejemplo, para la producción de combustibles fósiles, gasolina, diésel, etcétera, empezamos a sustituirlos paulatinamente. Y aquí es muy importante porque vean que no se da de una manera inmediata, es una sustitución, es una transición que se va dando. Vean que vamos cambiando de sólidos, después pasamos a líquidos, como se los venía diciendo, y esta nueva transición energética supone el uso de un nuevo estado de la materia, que son los gases, como podría ser el hidrógeno, del que vamos a hablar con mayor detalle. Entonces, la transición energética es un concepto que no es nuevo, de hecho es un concepto que ya hemos venido estudiando a lo largo de las últimas décadas, pero en este momento estamos evidenciando unos nuevos retos. Ya no se trata solo de hacer cambios tecnológicos, sino también cambios en la manera en que desarrollamos los proyectos. Y cuando ponemos más variables en esta ecuación, es cuando tenemos que hablar de la transición energética justa. La transición energética hace referencia a una transición gradual en búsqueda de asegurar la soberanía energética del país,
el acceso democrático a la energía y acciones claras para enfrentar el cambio climático. Esta, a su vez, tiene unos desafíos que ya han sido declarados por el gobierno colombiano. Rápidamente nombrándolos, son tres: la adaptación de los sistemas energéticos por las consecuencias adversas al cambio climático, el tránsito de una economía extractivista a una economía productiva, la instauración de la justicia social y ecológica en la que la energía se rige como derecho universal. Vean que ya no se trata de solo las fuentes de energía, sino también incluimos a la vida en el planeta, a las sociedades, a más variables, ¿no? Y como ejes fundamentales de esta transición energética justa, tenemos 5 principalmente. Primero, debemos realizar mayores inversiones en energías limpias y en descarbonización. Debemos sustituir progresivamente la demanda de combustibles fósiles. Debemos promover la eficiencia energética. Debemos revisar y eventualmente hacer más flexible la regulación para acelerar la generación de energías limpias. Y por último, debemos procurar reindustrializar la economía en Colombia. También esta transición energética justa ha sido planteada al gobierno desde 6 puntos estratégicos. Primero, diversificar la canasta exportadora. Vamos a hablar en mucho más detalle en unos minutos. Vamos a promover más el turismo. Vamos a eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles. Vamos a continuar con la exploración y explotación de combustibles fósiles y gas, propiciando la autosuficiencia de la matriz energética, un tema muy controversial, de hecho, y es parte de esta coyuntura energética de la que estamos hablando. Vamos también a favorecer la exploración, producción e industrialización de minerales críticos, no solo limitándonos a lo que ya sabemos hacer en Colombia, por ejemplo, la extracción de carbón, sino también expandir esta minería a otros minerales que son importantes en la transición energética, como el cobre, el cobalto, el litio, y aquellos que también tengamos disponibles en nuestro territorio. Y por último, seguir avanzando en una producción minera-energética con neutralidad de carbono. Teniendo esto en mente, ya habiendo definido el por qué es importante y qué es específicamente la transición energética, ahora hablemos cuál es el papel del hidrógeno en esa transición energética, que de hecho, como lo vamos a ver en unos segundos, es supremamente importante. Para ello, me gustaría traer a colación un concepto generalista en el uso del hidrógeno, que es el Power to X. Power to X, para aquellos que no lo conozcan, básicamente es un concepto que engloba la forma en que todos los sistemas energéticos van a empezar a integrarse entre sí gracias a un vector energético como es el hidrógeno y sus derivados. Entonces, en la actualidad estamos acostumbrados a hablar del sistema eléctrico, el sistema eléctrico de potencia, la red eléctrica, el SIN, como se le conoce aquí en Colombia, y este es independiente, lo opera XM y pues provee de servicios de energía eléctrica a los usuarios. Ahora, ¿qué pasa si usamos esa energía eléctrica o esas redes de energía eléctrica y las integramos con fuentes renovables para, por ejemplo, alimentar un electrolizador? El electrolizador es el equipo por medio del cual podemos generar el hidrógeno, ¿no? Acuérdense que tomamos energía renovable, tomamos agua y como subproductos se genera oxígeno e hidrógeno, esta tan valiosa molécula de la que hemos venido hablando. Tenemos este hidrógeno y por lo tanto esta molécula vamos a poder usar en, por ejemplo, almacenamiento de energía, usos industriales, movilidad, usos térmicos, y ese podría ser un uso final. Pero vean que en esta gráfica se devuelve desde el almacenamiento, se puede devolver toda esa energía al sistema. Entonces, claro, nosotros podemos, como su nombre lo indica, es un vector energético que está comunicando sistemas energéticos que antes no se hablaban. La red eléctrica, por ejemplo, antes no se hablaba mucho con los procesos químicos industriales y ahora el hidrógeno lo está permitiendo. Por otro lado, podemos hablar también de cómo el hidrógeno va a permitir que el sistema eléctrico se integre con las redes de distribución y de transmisión de gas natural. Gracias a que el hidrógeno, por ejemplo, puede ser sintetizado o puede ser eh, tratado químicamente para sintetizar gas metano y poder ser utilizado en las redes de gas. Incluso a ciertos porcentajes nosotros podríamos inyectar hidrógeno en las redes, lo cual está siendo investigado actualmente en el país, para saber cuáles son esos límites de inyección de hidrógeno que podemos tener. Pero aquí lo importante notar es que el hidrógeno está permitiendo descarbonizar de cierta medida las redes de gas natural que ya tenemos existentes. ¿Esto qué quiere decir? El hidrógeno entonces nos está permitiendo conectar el sistema eléctrico de potencia con el del gas, que antes su comunicación casi que era nula, y podemos entonces usar, solo por dar un ejemplo, las redes de gas como un sistema de almacenamiento de energías renovables. Es como para que divisamos todas las posibilidades que se abran
gracias al hidrógeno. De esta misma manera, entonces, inyectando el hidrógeno en las redes de gas natural, podremos utilizarlo para sus usos finales, podemos generar calor, podemos generar electricidad nuevamente, y de esta manera hacer que todos los sistemas energéticos se hablen entre sí. Habiendo explicado esto, es muy importante que tengamos muy claro que si bien el hidrógeno es indispensable para la transición energética, este no sirve para todo. No podemos mentirnos a nosotros mismos y decir que el hidrógeno va a solucionar y es, digamos que la única pieza clave para la transición energética. No tiene mucho sentido abrir, por ejemplo, una botella de vino con una navaja suiza. No es la herramienta más adecuada. Lo que sí debemos hacer y debemos pensar desde ya es cómo diferentes tecnologías deben trabajar de forma conjunta para optimizar las soluciones que tenemos a disposición. Y de esta manera existen en principio 3 pilares que debemos cumplir para poder llevar efectivamente la transición energética. Como primer pilar, debemos procurar que todos nuestros sistemas, la forma en que consumimos la energía, sea de la forma más eficiente posible. Un ejemplo de esto, solo por ejemplificar, es hacer más eficiente el transporte. ¿Cómo hacemos que cada kilómetro que andamos en un bus, en nuestro carro, en un barco, en un avión, funcione de la manera más eficiente posible? Como un adelanto, los combustibles fósiles no son la manera más eficiente de hacerlo. Electrificar el transporte, por ejemplo, podría llevar a optimizar el uso de la energía en esos segmentos. Como segundo pilar tenemos las energías renovables. ¿Cómo hacemos para integrar todas esas energías renovables en los sistemas eléctricos que ya tenemos y cómo garantizamos que estos operen de forma eficiente, óptima, sin causar problemas a la red, sino que se integren de forma correcta en el sistema? Luego, ya cuando tenemos eficiencia energética, hemos integrado y electrificado diferentes industrias con energías renovables, ahí sí podemos empezar a hablar de Power to X, que básicamente es hacer uso del hidrógeno, ¿no? Integrar todos estos sistemas como se los venimos diciendo. Cuando seguimos este orden, ya podemos hablar de la integración de diferentes tecnologías para una transición energética. Bien, entonces teniendo esto claro, es importante tener como una visión más clara de por qué entonces no solo electrificamos y ya, por qué no llevamos la electricidad a todas las industrias y ya. Uno podría llegar a pensar y es, bueno, es un pensamiento correcto, pero el problema es que hay unas industrias que son muy difíciles de descarbonizar con el uso de la energía. Imagínense ustedes, por ejemplo, descarbonizar o electrificar el sector de la aviación. Básicamente, con la tecnología que hoy tenemos, electrificar por medio de baterías, por ejemplo, los aviones, es imposible. La densidad energética de las baterías no nos permitirían, por ejemplo, llevar un avión desde Colombia hasta Europa, porque las baterías serían tan pesadas que básicamente el avión no podría volar, básicamente. Es una limitación técnica que hoy tenemos. Igual pasa con los barcos, es decir, con el sector de la navegación, pero vean que hay unos sectores que sí pueden ser compatibles, ¿no? Por ejemplo, los vidrios en principio, la producción de vidrio y sobre todo el de vidrio flotado, podemos integrar entonces la descarbonización a través del uso del hidrógeno, ¿verdad? Igual pasa con la siderurgia, la agricultura, la industria química, el papel, los alimentos, entre otros que les voy a mostrar en mayor detalle en la próxima diapositiva. Pero es muy importante entonces saber en qué industrias es más fácil descarbonizar haciendo uso de hidrógeno y dónde es mejor hacer uso de electricidad. La respuesta a esta pregunta está determinada por factores técnicos y económicos que deben ser estudiados caso por caso porque es muy importante llevar la solución tecnológica correcta a la industria correcta. Y es aquí donde el hidrógeno es una posible solución, es una potencial solución para la descarbonización de los procesos industriales de los que seguramente ustedes están involucrados. Y aquí hay que aclarar una cosa, y es que el hidrógeno a hoy ya tiene usos industriales. Y para eso me gustaría mostrarles esta diapositiva. El hidrógeno, digamos que en la concepción del hidrógeno verde, acuérdense que es aquel producido con energías renovables, abre una nueva forma de descarbonizar diferentes sectores. En azul, en este azul que yo le llamo el azul inicio, podemos ver cuáles son esas industrias que a hoy ya usan hidrógeno, pero en este momento están usando hidrógeno gris. La idea es sustituir ese hidrógeno gris y en el corto mediano plazo sustituirlo por este hidrógeno verde. Entonces vean que la refinería, la producción de amoníaco, el amoníaco acuérdense que es muy importante para la producción de fertilizantes, producción de metanol,
vidrio flotado, síntesis química, aceites y grasas, ya tiene el hidrógeno. Acuérdense, entonces aquí el reto va a ser es sustituir ese hidrógeno gris por hidrógeno verde. Pero con la llegada del hidrógeno verde, entonces se abren estas posibilidades. Y en morado podemos ver cuáles son esos nuevos sectores que de hecho van a determinar la futura demanda del hidrógeno. Y podemos ver entonces en usos industriales, o más bien en industria pesada, la producción de combustibles sintéticos. En industria ligera podemos ver sistemas combinados de calor y potencia, sistemas para calor industrial. En la industria de Power to Gas, acordémonos, es cómo usamos la producción de energías renovables para producir hidrógeno, de este hidrógeno hacer síntesis o sintéticamente producir gas natural e inyectar las redes. Es una nueva forma de hacerlo. También podemos ver la integración de redes eléctricas, como se los mostré, el hidrógeno sirve para almacenar energía y prestar servicios auxiliares a la red. Como forma de combustión, el hidrógeno también tiene propiedades físico-químicas ideales para la combustión, y en ese sentido entonces podríamos alimentar motores, turbinas o sistemas de combustión combinada con diésel o con gas, digamos hacer una combinación entre el hidrógeno y combustibles fósiles para ir disminuyendo paulatinamente el uso de los combustibles fósiles. Y uno de los sectores más importantes y al que se le da mucha relevancia también aquí en Colombia es la movilidad. El hidrógeno puede electrificar ciertos nichos, ciertos segmentos de transporte que son difíciles de electrificar a través de baterías. Esto incluye vehículos de pasajeros, camiones, buses, trenes, el transporte marítimo, incluso también el transporte de montacargas. El hidrógeno entonces presta unas nuevas posibilidades y, como se los venía diciendo, también es una forma en que los expertos están pronosticando que se va a comportar y al que se le va a atribuir esa demanda de hidrógeno futura. Y de hecho, es lo que pronosticó también la hoja de ruta de Colombia, que acuérdense que ya llevamos unos años con la hoja de ruta, e incluso desde ahí ya se hablaba cómo Colombia iba a ir desarrollando esa demanda de hidrógeno. Las proyecciones de la hoja de ruta básicamente en el 2030 pronostican que va a haber una demanda de 120 kilotoneladas de hidrógeno. En su mayoría podemos ver que va a estar determinada por el uso industrial. Y claro, como se los venía diciendo, ¿no? Los usos industriales que ya tienen toda su cadena de valor integrada con el hidrógeno, pues les va a ser más fácil sustituir el gris por el verde, y por eso se supone que a 2030 va a ser la participación más amplia de eso. Y vean que solo el 6% de la demanda en Colombia se atribuye al transporte. Sin embargo, cuando llegamos al 2040, las cosas empiezan a cambiar. La industria deja de ser la dominante, siendo, digamos, del 94% pasa al 49%, pero el transporte pasa del 6 al 47%. Y vean que ya no estamos hablando de 120 kilotoneladas, sino de 790. Es decir, el sector transporte va a empezar a tomar mucho protagonismo en el uso final del hidrógeno. De la igual manera, en 2040 ya empieza a ser importante el uso del hidrógeno en la generación eléctrica. Y para 2050, que es el último año donde se analiza la demanda en la hoja de ruta, vemos que el transporte ya supera la industria, es, digamos, el segmento protagonista en el uso del hidrógeno, seguido por lo que veníamos pronosticando, que era la industria y la generación eléctrica. Pero para el 2050 ya estamos hablando de 1.850 kilotoneladas de hidrógeno. De la misma manera, entonces, uno podría irse preguntando cómo va a ir entrando esos segmentos, esos nuevos usos del hidrógeno, en función de aspectos técnicos, económicos, de los que se hablan en la hoja de ruta de Colombia, y podemos ver que van a haber tres fases principalmente. La primera fase, que está entre 2020 y 2026, pronostica que los primeros segmentos que van a empezar a usar el hidrógeno es la refinería y el transporte terrestre pesado. En la segunda fase, que está entre 2027 y 2035, va a ser protagonista en los fertilizantes, como se los venía diciendo, el amoníaco puede ser producido con hidrógeno verde, y como derivado los fertilizantes que usamos hoy en la industria agrícola colombiana, y también en el transporte ligero. En la tercera fase, que está entre 2036 y 2050, es donde habrá una explosión de nuevos usos. Empieza la producción de metales, la siderurgia, la generación eléctrica, el transporte marítimo, cómo vamos a descarbonizar, por ejemplo, los camiones mineros, el transporte aéreo, gracias a la producción de combustibles sintéticos. Y es aquí donde es bastante relevante
comprender la evolución de este mercado y cómo este va a ser importante en la descarbonización de nuestro país. Solo para dar unas cifras, el consumo mundial para el 2030 del hidrógeno se estima que va a ser de 88 millones de toneladas, con gran participación nuevamente del sector industrial, refinería, y se mantendrá como protagonista en el 2030. Digamos que la situación colombiana es una réplica casi que de la situación que se pronostica a nivel mundial. Por otro lado, en 2050, el consumo mundial para el 2050 de hidrógeno va a ser de 287 millones de toneladas. La refinería pierde participación, mientras que los sectores de transporte, potencia y usos industriales van a ser claves en el desarrollo de esta demanda. Y teniendo esto claro, uno entonces ya sabemos que hay una senda, sabemos que nosotros estamos avanzando como país, como sector industrial, academia, etcétera, en la construcción y ojalá en la consecución de todos esos objetivos que ha planteado la hoja de ruta. Pero lo que no se mide no se controla. Uno cómo sabe si Colombia y en general los países de nuestra región sí están avanzando en la consecución de todos esos aspectos que se tienen que, llamémoslo, cocinar para que se dé este uso del hidrógeno. Y para eso, Inicio, junto a New Energy, desarrollaron un índice llamado el H2 Index, que lo que está intentando recopilar desde diferentes criterios, de los que les hablaré en unos minutos, eh, evaluar cómo se está orquestando todo este ecosistema del hidrógeno verde. Para ello desarrollamos una metodología de 7 pasos. Sin entrar en mucho detalle, les puedo decir que consta de unas encuestas que son elaboradas de forma metódica para poder encuestar a los actores, perdón, más importantes de la industria, desde el sector privado hasta el sector público, y de esta manera medir cómo cada uno de los países de nuestra región está avanzando en la consecución y, digamos, en la elaboración de este ecosistema del hidrógeno verde. Para ello, la encuesta evalúa 5 criterios principalmente. Primero, el desarrollo de políticas públicas, los incentivos, la regulación y toda la parte regulatoria que se debe dar para que el hidrógeno tenga cabida en los sistemas energéticos. Luego, también evaluamos cómo se está elaborando ese ecosistema del hidrógeno a nivel nacional por cada país. Vemos qué proyectos industriales están operando o están en desarrollo en cada país. ¿Cuál es la adopción del hidrógeno verde en el sector movilidad? Como se dieron cuenta, este sector es protagonista en Colombia y también se pronostica a nivel mundial, entonces se le da importancia al desarrollo de este sector. Y por último, el último criterio evaluado en estas encuestas es la exploración del hidrógeno y acuerdos de cooperación internacional, cómo los países de nuestra región están colaborando con otras latitudes, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Japón, con estos grandes focos de consumo de hidrógeno que se pronostican en este ecosistema. Y de esa manera entonces tenemos el entendimiento de cómo va evolucionando. Este índice está siendo evaluado por Inicio y por New Energy de 2021 y me gustaría mostrarles los resultados precisamente de estos 2 años. Vean que Chile es el país que está liderando este índice y de hecho lo ha liderado desde que nosotros empezamos a hacer esta medición. Vean que esta es una medición que da de 0 a 100, siendo 100 el puntaje más alto. Y aquí cabe aclarar, vean que Chile en 2021 fue líder y aumentó para 2022 y permaneció el líder. Pero vean esto que pasa con Colombia, que incluso me gustaría acotar que es el segundo país en este índice. Vean que Colombia, comparativamente con Brasil, antes estaba de tercero, pero en el 2022, vean lo que pasó. Nosotros, gracias al desarrollo de políticas públicas, los proyectos piloto que se están llevando en Colombia, cómo se están orquestando todas estas colaboraciones entre la industria colombiana y la cooperación internacional, entre otros factores que vamos a detallar en unos minutos, empezó a ganar más protagonismo y pasamos al puesto 2 de este listado. De hecho, superamos a Brasil. Brasil, pues también ha venido desarrollándose, no deberíamos confiarnos y deberíamos empezar a acelerar la adopción de estas tecnologías para de esta manera, pues, desarrollar también en sí la transición energética, ¿verdad? Pero aquí me gustaría hacer como una pausa para dar un poco de contexto de la coyuntura, ya entrando a qué son esos factores que están haciendo que podamos, de cierta manera, desdibujar el futuro del desarrollo de esta tecnología en Colombia. Y es que
Hay muchos factores que están comprometiendo el futuro del desarrollo de Colombia y nos gustaría ponerlo sobre la mesa para posteriormente debatir con nuestros invitados y hablar sobre eso. Y es principalmente hablar de algunos factores como la incertidumbre en los mercados, eh, las salidas de capital que se anuncian en los medios de comunicación, la pérdida de interés de inversionistas extranjeros, el riesgo de pérdida de valor de las compañías colombianas, la desconfianza de las instituciones. Y eso como consecuencia traen más altos costos de financiamiento para los proyectos, tasas de cambio fluctuantes, incertidumbre institucional, conflictos sociales y ambientales, que no significan otra cosa que una desaceleración en la adopción tecnológica de proyectos de hidrógeno, pero también en general de todas las tecnologías que venimos hablando que están trabajando en pro de la transición energética. Y aquí es muy importante, vean, es una pregunta que me gustaría plantearles, ¿no? Es, Colombia va avanzando en este H2 Index. Y la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar? Para 2023 vamos a hacer una proyección positiva donde incluso podamos superar a Chile, o todo lo contrario, vamos a dejar que otros países ganen el protagonismo que Colombia ha tenido en los últimos años. Entonces, para intentar responder esta pregunta de qué pasará y qué nos depara en el futuro, hablaré de la tercera parte de este webinar. Entonces, ¿por qué es tan particular la coyuntura actual de la transición energética en nuestro país? ¿Cuáles son esos factores a los que tenemos que prestarle mucha atención para poder seguir siendo protagonistas en esta industria? Entonces, hay que dejar algo muy claro. Y me gustaría entonces dividir esta sección de la coyuntura en tres partes. Primero hablaremos de los puntos que tenemos a favor en Colombia para desarrollar esta industria. Hablaremos de los retos que tenemos que desafiar de cierta manera y vencer para poder desarrollar esta industria y algunas de las consecuencias que tendría al no poder vencer estos retos. Como primera instancia, me gustaría entonces hablar de los puntos a favor. Y tenemos que tener muy claro esto. Los puntos a favor son muchos. Colombia, por ejemplo, cuenta con los recursos renovables abundantes, sobre todo en La Guajira, tanto solar como eólica, y son recursos que además podemos obtener de forma barata, llamémoslo de alguna manera. Son recursos que tienen baja demanda a nivel local y podemos utilizar, de hecho, para cumplir todos los desafíos que se había planteado en la hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia. Además, el hidrógeno verde es una oportunidad para valorizar los recursos renovables a un precio competitivo a nivel internacional. Es decir, que el uso de los recursos renovables no solo garantiza que nosotros como país podamos hacer una transición energética, sino que ayudemos a otros países a ese proceso, gracias a que podemos venderle esos recursos a unos precios competitivos que nos ponen en la mira a nivel mundial. Como segundo factor, como uno de los puntos a favor en Colombia, es la oportunidad de diversificación del sector oil and gas. Y es que muchas veces creemos que las energías renovables van a extinguir toda la industria de oil and gas, pero realmente lo que se espera es que las empresas de oil and gas eh, transicionen hacia nuevas formas de generar energía. De hecho, eso responde el por qué eh, empresas como Ecopetrol cada vez más están invirtiendo en el desarrollo de proyectos de energía renovable, como empresas internacionales se están interesando en nuestro país para desarrollar esos proyectos, porque ven en las energías renovables una forma de diversificar el sector y no extinguirlo como muchos dicen. Es como realmente lo que se espera que pase es que haya una transición y ahí lo importante de esta palabra. También podemos entender que el hidrógeno, como se los había adelantado, es un elemento que la industria de oil and gas ha manejado durante muchas décadas. No hay nadie más calificado que la industria oil and gas para poder manejar y hacer uso adecuado de este energético. Y ellos teniendo el know-how de cómo hacerlo, pues van a poder tener un provecho muy importante en este sentido. Y pues gracias al hidrógeno, como también se los había pronosticado antes, vamos a tener la posibilidad de crear combustibles sintéticos que también diversifican las fuentes de ingreso de las empresas oil and gas. Y por último, los esfuerzos de descarbonización de sectores claves como el transporte, minería e industria pesada. Entonces, son unas oportunidades bastante evidentes para nuestro país, ¿verdad? De hecho, si a eso le sumamos nuestra posición geográfica privilegiada, podemos hablar que nosotros desde Colombia podemos acceder a los mercados que se pronostican como más demandantes del mundo, como Europa, como Asia, Estados Unidos. Desde nuestras costas podemos hacer acceso relativamente sencillo a esos mercados y proveer de este energético y pues también
que ese sea fuente de ingresos en Colombia, ¿no? Y muy importante, como uno de los grandes puntos a favor, y de hecho son de las cosas que más nos ayudó a avanzar en este índice de hidrógeno, es que hemos empezado a desarrollar proyectos piloto, desarrollando una industria nacional para que también absorbamos ese conocimiento que requerimos para hacer despliegues más grandes de este tipo de proyectos. Y en principio, por ejemplo, tenemos el proyecto piloto de Ecopetrol, el proyecto piloto de Promigas, y también de una empresa de Antioquia llamada OPEX que también le está apostando a ese tipo de proyectos. Y esos proyectos no serían posibles si no hubiese una regulación que apoya e intenta también proteger digamos, el desarrollo de esta industria, que como se los venimos también pronosticando, pues están principalmente enfocados en el uso del hidrógeno como materia prima y en la movilidad. Entonces, es muy importante porque Colombia ha reconocido, y no solo, digamos, en papeles, sino emitiendo leyes, emitiendo regulación que permitan que este ecosistema se fortalezca y tengan este tipo de proyectos ya en operación que le da una señal al mundo de que realmente Colombia está avanzando en ese sentido. Pero tenemos que ser muy sinceros y tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Cuáles son esos retos? Si se ve tan prometedor, ¿cuáles son esos retos de los que se habla y los cuales están suponiendo una coyuntura en el país? Y es que Colombia busca, se dijo en la última cumbre de petróleo, gas y energía, el exministro Mauricio Cárdenas pronosticó que entre un 11 y un 8% del Producto Interno Bruto Nacional sería necesario invertir para poder cumplir con las metas de descarbonización a nivel mundial. Es un costo importante, entre el 8 y el 11% es una cifra poco despreciable. Y estamos afectando, entre comillas, a un sector que aporta a las finanzas del país un aproximado de 36 billones. Una empresa como Ecopetrol genera 81.000 empleos y todo esto para poder cumplir los objetivos de descarbonización a 2030 de un 51%. Entonces, claro, el costo es importante y lo que muchas personas se preguntan, venga, pero si Colombia no es de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, ¿por qué sí debemos asumir todos esos costos? Vean eso tan curioso. Colombia tiene aproximadamente 50 millones de habitantes y China tiene 1.400 millones de habitantes. Es decir, que la población china es aproximadamente entre 25 o 28 veces la de Colombia, pero contamina 134 veces más. Uno podría preguntarse, ¿por qué Colombia debería sacrificar, de cierta manera, su Producto Interno Bruto en este tipo de transición energética si los mayores responsables son países con más dinero que Colombia y más responsables de la contaminación a nivel mundial? Es una pregunta que muchas personas se hacen y eso genera incertidumbre, genera malestar en algunos sectores económicos que se hacen estas preguntas. Y si a esto le sumamos que Colombia, en términos de su Producto Interno Bruto, pues no es de los países más ricos del mundo. O sea, una pregunta que uno podría llegar a hacerse es, ¿realmente Colombia, siendo un país, digamos que no rico, no somos millonarios, pues, deberíamos apostarle tanto a ese tipo de transición? Además, se habla también de que las exportaciones del petróleo, del carbón, que constituyen entre los mineroenergéticos aproximadamente el 40% de lo que exportamos los colombianos, y vamos a ir, y se habla, digamos, en los medios de disminuir esas exportaciones y sustituirla por otros productos. ¿Deberíamos tomar ese riesgo como país? Es una de las preguntas que empiezan a generar incertidumbres y empieza a generar un poco de malestar en la opinión pública. Entonces, es bien importante considerar estos aspectos porque son preguntas necesarias, pero también son otras, o digamos que son otra forma de abordar esta problemática, es cómo, cómo cumplimos esas metas de transición energética y esa dependencia de los combustibles fósiles si no tenemos todos los recursos que podríamos suponer que son necesarios para esa transición. Y aquí es bien importante entender que muchas veces se nos dice que el 70 al 80% de la energía que se consume en Colombia es hidroeléctrica. Pero aquí se nos olvida que el uso de la energía, el consumo de la energía, no es solo energía eléctrica. Nosotros, por ejemplo, acá en Colombia, esta es una información de la USME, podemos ver que la mayoría de energía que se produce en Colombia se exporta en forma de petróleo y carbón, y de la que se consume, realmente el uso de la energía eléctrica no es tan relevante como uno llegaría a pensar. De hecho,
solo el 12,1% de la energía hidroeléctrica constituye toda la canasta energética de Colombia. Realmente el 70% del que casi siempre se habla y decimos que Colombia es un país súper limpio, realmente cuando vemos una perspectiva más global de todo lo que se conoce como el uso de la energía, realmente no es tan relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que Colombia, a pesar de que sí es uno de los países insignia en el uso de energía hídrica y que tenemos una matriz eléctrica bastante descarbonizada, llamémoslo así, en manera general no es tan así. Incluso si hablamos de eficiencia energética, nosotros podemos ver que, por ejemplo, la producción de diésel, o más bien el uso del diésel, el bagazo, el carbón, la energía eléctrica, el gas natural, entre otros energéticos, cuando lo vemos en el uso final de la energía, podemos ver que de todo lo que se produce en Colombia, solo se lleva a trabajo útil, a energía útil, a trabajo, 34,1%. Lo demás es en ineficiencias en el uso de la energía o pérdidas. Es decir, que más del 60% de energía que producimos en Colombia se desperdicia. Y en la integración de los pilares de la transición energética, eficiencia energética, electrificación con energías renovables y el uso del hidrógeno, suponen una disminución tanto de la ineficiencia como de las pérdidas. Un uso más eficiente de energía y apostar a una transición energética, que como lo pueden ver, también supone una disminución de diésel, de carbón y de todos los energéticos. Es darle la vuelta al, a la forma en que estamos acostumbrados a generar y consumir energía. Entonces, si bien no somos un país supremamente contaminante, tampoco podemos jactarnos de que somos súper limpios, porque la verdad no es esa. Entonces, en retrospectiva, podemos hablar entonces que esta incertidumbre, esta divergencia de opiniones y de todo lo que se comenta actualmente en Colombia, se pueden ver reflejados en ciertos indicadores. Por ejemplo, muchas personas hablan de la caída del Colcap, que es un indicador que habla sobre el valor de las acciones de las empresas más importantes en Colombia, ha venido cayendo. Lo mismo pasa con el valor, por ejemplo, haciendo zoom en Ecopetrol, también ha caído. Y hay una volatilidad también en la TRM del peso colombiano respecto al dólar. Entonces, todo ese contexto empieza a generar una incertidumbre y, por tanto, unas consecuencias en nuestro mercado. Por nombrar alguna de ellas, esas incertidumbres hacen que las tasas de interés, los tipos de interés del Banco Central aumenten y en consecuencia desarrollar proyectos de energía, por ejemplo, renovable, se hagan más caros. Y como se hacen más caros, pierden competitividad frente a otras tecnologías, desacelerando así la implementación de estas tecnologías. Eso se puede ver muy rápido en la definición del costo nivelado de la energía, que lo tenemos aquí a la derecha, donde básicamente se cuantifica el costo del capital y de la operación de los sistemas energéticos con respecto a la cantidad de energía que nosotros podemos producir a partir de ellos. Si nosotros hacemos más caro la financiación de los proyectos, más caro se hace el costo de la energía y por ende, como se los decía, menos competitiva este tipo de soluciones. Es aquí la importancia, ¿no? Como empezamos a ver todo este contexto nacional, cómo se empieza a materializar en proyectos y en problemáticas, más bien, en el sector. Sin embargo, más allá de todo lo que se habla en el país y el contexto que existe en Colombia, tenemos que hacer una mirada más holística de la situación de la transición energética, de la transición energética a nivel mundial, perdón. Y para ello me gustaría traer un ejemplo muy rápido de cómo la transición energética justa no es solo una discusión a nivel colombiano, sino también un país como México. Aquí podemos ver en Coahuila la proyección de los costos energéticos de diferentes fuentes de energía. En azul oscuro y azul agua marina, vemos que los costos del hidrógeno se proyectan ir descendiendo, tanto la producción eólica como a partir de la producción solar. Pero vean que el costo de la gasolina, el carbón, el diésel, el gas natural empieza a aumentar, donde aproximadamente en el 2030, perdón, en el 2025 ya empiezan a haber paridades de costos, o sea, le es igual a una industria usar diésel que hidrógeno, y es aquí donde empiezan a acelerarse estas tendencias. Pero ¿por qué ponemos este ejemplo de Coahuila? Coahuila es un país, es un estado de México que a pesar de sus altos recursos energéticos, vean que para 2030 tienen la capacidad de producir a partir de energía eólica el hidrógeno a $2.35 y a 2050 se espera que sea a $1.55. Aquí se supone que va a haber una industria fuerte de producción de hidrógeno a partir tanto del solar como del eólico
pero a la vez hay un problema, una problemática social que se está viviendo y los invito a que investiguen un poco eso, y es que este estado era muy dependiente a la extracción del carbón y como lo vamos a ver en un momento, la demanda del carbón se está disminuyendo a nivel mundial. Entonces, una transición energética justa también supone cómo vamos a llevar a estas personas que lo único que saben hacer en su vida era extraer carbón, o a lo único que se habían dedicado era a eso, y su conocimiento se dedica a eso, y llega una nueva industria a sustituir esos empleos. Ellos lo ven como una amenaza. Una transición justa, entonces, lo que tiene que hacer es integrar a estas personas en las nuevas formas en que eh, aportamos al consumo y a la producción de la energía, y no como deshacernos de ellas, ¿no? Es una transición justa, a eso es lo que se refiere. Y vean que un país como México también ya está hablando sobre esto. De la misma manera, hay variaciones en el consumo de los energéticos. Como se lo mostré en una gráfica anterior, el carbón es una de las fuentes de ingresos más importantes del país. Pero vean que un país como Alemania está disminuyendo su consumo de carbón. Lo que sí está haciendo y lo que sí está aumentando es subir el precio del carbón a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasó? En los últimos años, desde el 2017, las exportaciones de carbón colombiano empezaron a disminuir, básicamente porque el mundo lo estaba requiriendo menos. Pero en el 2021, 2022, gracias a la crisis, ya pues por la guerra de Ucrania y Rusia, países o regiones como Europa empezaron a demandar más carbón por falta de gas natural. Y eso hizo que en términos de cantidad, pues claro, aumenta un poco la cantidad del costo, más bien, perdón, del costo del carbón, pero las cantidades no son las mismas. Estamos disminuyendo las exportaciones. Muchos medios de comunicación, por lo tanto, publicaron que el carbón era una fuente de riqueza en nuestro país y suponen que así va a ser para siempre, pero las tendencias muestran todo lo contrario. Estas alzas en los precios de carbón son, digamos, momentáneas, son circunstanciales y no deberíamos exponer nuestro futuro, por lo menos fiscal, ante ese tipo de fluctuaciones. Debemos buscar nuevas formas de diversificar. Y esto lo ha reconocido diferentes fondos, por ejemplo, de diferentes entidades como el FENOGE acá en Colombia, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, incluso también apoyos del Banco Europeo de Inversiones. Y no solo en Colombia, sino vean que las inversiones mundiales en energías renovables y en tecnologías para la transición energética no ha parado de crecer. En los últimos años vemos una buena tendencia en cómo estas tecnologías están ganando protagonismo en la financiación de nuevos proyectos. Por lo tanto, entonces, las instituciones académicas también ven un valor agregado en ese sentido, ven que podemos generar valor y también podemos educar a las personas, a nuestro recurso más importante, las personas, en estas nuevas tecnologías. Y aquí, por ejemplo, la Universidad de La Sabana tiene un diplomado de transición energética y este pues lo ponemos muy relevante gracias a la participación de la doctora Marta, pero tenemos que ser claros y es una intención generalizada en varias instituciones. Aquí pongo un ejemplo donde no solo son instituciones, digamos, universitarias, sino también, por ejemplo, está el SENA, que está también capacitando a personas para que podamos desarrollar esos sistemas desde el punto de vista también técnico, ya de meterle mano a todos esos equipos y toda la cadena de valor complementarse con un muy buen capital humano. En ese sentido, entonces, eh, el sector de la academia, el contexto energético mundial y el apoyo de los países líderes en la transición energética muestran también a su vez un apoyo a Colombia en este paso. Y aquí me gustaría empezar a concluir esta presentación para darle paso a los panelistas, y es que la transición energética puede ser una fuente de riqueza para nuestro país. El apoyo internacional y las condiciones socioeconómicas están dadas para potenciar los recursos naturales de manera sostenible, considerando la naturaleza y las personas como eje fundamental de esta transición. Aquí vemos cómo Colombia ha sido postulado por entidades como IRENA como una de las 4 economías o países que se postulan como más protagónicas en términos del costo nivelado de producción de hidrógeno, y eso a su vez pues darnos como un espaldarazo para poder seguir desarrollando esta industria. Y como conclusión, me gustaría presentar estos 5 puntos antes de darle la palabra a Carlos y a los panelistas. Y es que, primero, la transición energética que hoy afrontamos no es un reto que se pueda resumir a solo aspectos técnicos. Como lo venimos hablando, tenemos que tener
Y esa palabra de justicia implica considerar a las personas, comunidades, ecosistemas, aspectos económicos, ambientales, sociales e incluso los aspectos políticos. La segunda conclusión es que el hidrógeno es solo una de las tecnologías que se requieren para materializar la transición energética. Saber dónde y cómo desarrollar estos proyectos de hidrógeno es indispensable para la descarbonización. Y para eso, qué pena, hago un paréntesis publicitario. Para eso estamos aquí en inicio, para ayudarlos a tomar ese tipo de decisiones de la manera más óptima. La tercera conclusión es que Colombia se propone como uno de los protagonistas en la adopción de la economía del hidrógeno, tal como lo demuestran informes como el de IRENA e incluso el H2 Index que hemos venido hablando. La cuarta conclusión es que Colombia no está sola. Para lograr los objetivos de descarbonización nacional, Colombia cuenta con programas de financiación y cooperación internacional de los cuales podemos apalancarnos para lograr esos objetivos. Y de hecho, para ser un ejemplo del mundo, ¿verdad? Y por último, antes de darte la palabra, Carlos, me gustaría compartir esta conclusión, y es que aunque estamos en una coyuntura complicada en la actualidad, y esta puede generar incertidumbre y demoras en los proyectos, esto no nos debería desanimar, no debería desanimar el ecosistema, ya que hay muchos aspectos y muchas condiciones y el privilegio de haber nacido en este país que muestran que nuestros recursos pueden ser utilizados no solo para ayudarnos a nosotros mismos en la transición energética, sino ayudar a otros países a conseguirla de ellas y en el camino generar la riqueza que va a poder aportar a la sociedad colombiana. Muchas gracias por escucharme y te doy la palabra, Carlos, para que podamos empezar ya con este contexto a dialogar sobre la coyuntura de la transición energética en Colombia. Muchas gracias, Luis. Yo creo que es muy interesante y solo quiero recordarles a la audiencia que pueden plantearnos unas preguntas. Trataremos de responderlas en el tiempo que nos quede. Pero mientras tanto, quiero darle precisamente la bienvenida a nuestros panelistas para empezar un poco a hablar sobre qué tal sienten esta presencia de Colombia en la economía energética y en la economía del hidrógeno. Marta, bienvenida. Eh, Vamos a llamar a Manuel también y a Mónica. Qué bueno verlos por acá. Ya los había visto toda la mañana. Me falta, creo que Manuel no está por ahí todavía, pero voy a empezar y empecemos pues de una vez con Mónica. Quería preguntarle, ¿cómo ves cómo ves el rol del sector privado para desarrollar esta transición energética justa en el marco de la coyuntura actual, según lo que nos contaba Luis? No te escuchamos, Mónica. A ver, un segundo, que creo que todos están silenciados. Ya, puedes contarnos. Hola, hola a todos. Bueno, para iniciar, muchas gracias por la invitación. La verdad, todos estos espacios donde podamos discutir cómo se está desarrollando el ecosistema del hidrógeno y de los derivados son de gran valor agregado, sobre todo para Colombia, que es una de las economías, como nos contaba Luis, que está cogiendo, digamos que mucha atracción y se está volviendo el segundo foco de atención en Latinoamérica para el desarrollo del hidrógeno. Entonces creemos que el ecosistema, sobre todo pues desde la Asociación de Hidrógeno de Colombia, creemos que el ecosistema industrial, las empresas privadas, que son empresas que tienen una experiencia en desarrollo de proyectos de hidrógeno y derivados a nivel internacional, son claves para acompañar el desarrollo nacional del ecosistema. A veces vemos que la regulación y las políticas públicas, que son muy buenas y han logrado que Colombia en particular se posicione como se ha posicionado a nivel internacional, van de un lado y la industria va del otro. Y lo que creemos que pasa en Colombia, que es bastante beneficioso, es que estamos trabajando de la mano con el gobierno para volver este ecosistema una realidad, ¿no? Tenemos una hoja de ruta, como nos contaba Luis, pero el reto que tenemos en este momento como Colombia es cómo volvemos esa hoja de ruta a una realidad muy bonita, se ve en nuestra página web, nos ha ayudado a ser un país muy llamativo. Sin embargo, si llega el 2030 y no hemos cumplido esas metas que tenemos dentro de esa hoja de ruta, vamos a empezar a perder un poco de credibilidad. Y en lo que estamos trabajando, que creo que también es un valor agregado de la industria, es en dar nuestro conocimiento en términos de desarrollo tecnológico, de desarrollo de proyectos, de lecciones aprendidas también de desarrollo de este tipo de proyectos a nivel mundial. Es trabajar de la mano con el gobierno al final para tener el mejor
mercado en Colombia y tener las mejores regulaciones que nos permitan cumplir esas metas de la hoja de ruta. Ok, muchas gracias, Mónica. Ahora quiero repetir la pregunta, pero veámoslo desde el lado de la academia. Querida doctora Marta, ¿cómo ves el rol de la academia para este desarrollo de la transición energética justa en esta coyuntura? Gracias, Carlos. Gracias, Luis, por la invitación a este espacio de diálogo y a inicio. Estoy de acuerdo con Mónica que esto es fundamental y por estos días está bien intenso, lo cual nos permite mantener abierto el diálogo esta semana, la final de semana en Río Hacha, la próxima semana el Congreso Colombiano Internacional de Hidrógeno. Pues nosotros desde la academia estamos muy interesados en contribuir a todo el tema del desarrollo de la economía del hidrógeno en el país, en el marco de la transición energética, y pues lo mostraste muy bien ahora, Luis, con varias universidades que están trabajando en la capacitación de personal humano, pero también hay muchas otras universidades interesadas. Pues nosotros hacemos los estudios, damos confiabilidad en los resultados, damos detalles de manera muy abierta, entonces pues la academia puede ser un instrumento bien importante en esta participación, ofreciendo información con toda la base científica que se requiere para dar lo que hablamos ahora, credibilidad y tranquilidad a todos los sectores en un ambiente sin estar politizados ni tener mayores intereses pues que simplemente dar los datos. Además, podemos participar en generación de tecnología, que es la idea, para que también en esta gran oportunidad que nos mostraba Luis, que tenemos con el hidrógeno, pues no todo lo importemos, sino que empecemos a generar tecnología local que nos lleve a la industrialización que él mencionaba y que definitivamente pasa pues por el desarrollo tecnológico. Muchas gracias, Marta. Ahora voy a darle paso a Manuel. ¿Cómo sientes que el FENOGE, cómo siente que puede desarrollar esta transición energética justa y cuál es un poco el rol del sector público en este sentido? Buenos días a todos. Gracias, Carlos y Luis, por la invitación. Si yo quisiera comenzar rápidamente por contarles qué es el FENOGE, porque sé que hay personas que están conectadas que no están tan familiarizadas con el fondo. Y es este Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía que se crea en el 2014 con la Ley 1715, que es tal vez esa primera ley que empieza a hablar de las fuentes no convencionales y de su integración con, digamos, con el sistema energético nacional. Sin embargo, solamente hasta el 2018, con la adopción del manual operativo, el primer manual operativo del fondo, que puede, digamos, entrar a operar el fondo. Y en el 2021, con la expedición de la ley 2099, que define el hidrógeno verde y azul como fuente no convencional de energía renovable y no convencional, respectivamente, es que el fondo se habilita o se faculta para poder, digamos, invertir en proyectos de estas tecnologías. ¿Cómo lo hacemos? Pues digamos que principalmente lo que hacemos es que promovemos, ejecutamos, implementamos y financiamos proyectos de todas las fuentes no convencionales de energía, principalmente las renovables, y todo lo relacionado con gestión eficiente de la energía. Este es un fondo que es un fondo del Ministerio de Minas y Energía que tiene, digamos, por su naturaleza jurídica, tiene unas facilidades para canalizar y multiplicar los recursos que están destinados para transición energética, para fuentes no convencionales y gestión eficiente, y adicional a eso tenemos un patrimonio propio del fondo donde hemos venido, digamos, invirtiendo en todos los proyectos relacionados con fuentes no convencionales y gestión eficiente de la energía. Lo que queremos es dinamizar, acelerar y mejorar esas inversiones en estas tecnologías enmarcados en la transición energética justa, que ahorita Luis hacía un barrio, digamos, muy importante de esos pilares que tiene la transición energética justa, donde el rol del FENOGE es fundamental, digamos, en esos 4 principios, tanto la equidad, la gradualidad, la soberanía y la confiabilidad, que ahorita Luis también hacía énfasis en que este es un pilar bien importante de esta transición energética justa, esa participación social vinculante que empieza a ser también tan importante en todo lo que mencionaba Luis. Y esta es una transición energética justa, intensiva en conocimiento, y ahí la importancia, pues precisamente de esos espacios y que estemos sentados, sector privado, sector público, academia,
generando conocimiento y construyendo conocimiento con miras pues a la transición energética justa. Muchas gracias, Emanuel. Quiero hacer unas preguntas un poco más abiertas para tratar de entrar en un diálogo precisamente entendiendo estos tres pilares de nuestros actores más importantes de la economía. Y hay una que es bastante relevante sobre la generación de estos proyectos y es el fin. ¿Cuáles son estos off-takers? ¿Cuál es esta salida del hidrógeno? ¿Ustedes ven probable que Colombia primero desarrolle una industria de exportación antes de descarbonizar la propia industria del hidrógeno con el hidrógeno verde? ¿Qué piensas, Mónica, y los asociados de la asociación? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón últimamente, porque claramente lo que quieren todos los países cuando empiezan a hablar de utilización de hidrógeno es el fin de descarbonizar. Y no podemos olvidar que nosotros también tenemos dentro de Colombia algunas industrias que tienen emisiones y que tienen también una vocación de buscar soluciones más sostenibles, para lo cual el hidrógeno pues sería una salida perfecta. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el mercado de exportación también es un mercado que nos puede ayudar a habilitar esos mercados locales, porque ¿qué hace el mercado de exportación? Ayuda a desarrollar esos proyectos grandes que traen economías de escala y van reduciendo los precios del hidrógeno. Eso es muy importante porque Colombia es un país que no tiene muchos incentivos para la demanda, hacer unos cambios, digamos que tienen unos precios significativos en los insumos que en este momento utilizamos. Entonces, cuando uno habla con algunas de las industrias, ellas dicen, bueno, pero al final yo estoy consumiendo un hidrógeno que es limpio, yo no lo produzco, a mí me llega el hidrógeno, si me va a llegar un hidrógeno que es más limpio, voy a tener que pagar más por él, yo al final tengo que pasarle ese precio al bien que todos consumimos. Y no queremos llegar a afectar la competitividad del país. Entonces, lo que hay que hacer es, desde nuestro punto de vista, habilitar el comercio internacional del hidrógeno para traer esos proyectos grandes que nos den economías de escala y al mismo tiempo ir desarrollando qué incentivos necesitamos en nuestra industria, en distintas industrias, no solamente transporte y refinería, sino de pronto qué incentivos le puedo dar yo a una cementera para tener un consumo de hidrógeno sostenible que va a ser más costoso, o a una empresa de vidrios. Entonces, ¿qué incentivos puedo yo tener ya por el lado de la demanda para que ese consumo local se empiece a desarrollar? Pero no quiere decir que uno sea más importante del otro. Yo creo que hay que mirar cuáles son las ventajas de cada uno y cómo empezamos a traer con las ventajas de la exportación ya el mercado local, digamos que activarse en el país. Ok. Emanuel, ¿tienes algo que aportar al respecto? No, yo digamos que coincido con Mónica en que sin duda Colombia debe avanzar en paralelo en ambos frentes. Ahorita Luis nos mostraba, digamos, esa demanda existente y creciente y pues que se va a ir acelerando más de hidrógeno y de sus derivados a nivel global, donde Colombia sin duda debe aprovechar, digamos, esa inercia y todo el potencial que ahorita Luis nos contaba muy bien que tiene Colombia para producir hidrógeno competitivo, además las facilidades que tiene para exportarlo. Sin duda existen aún, digamos, algunos temas por surtir desde el gobierno nacional. Se está trabajando, por ejemplo, en temas de certificación de origen que van a ser necesarias para poder, digamos, poner a hablar ese mercado internacional de hidrógeno con las exportaciones que en algún momento Colombia pretenda hacer. Hay un tema también que está pendiente por validar digamos que estamos trabajando desde el gobierno nacional con FENOGE en poder realizar algunos estudios para validar hoy la capacidad portuaria real que tenemos para, digamos, el hidrógeno o sus derivados. Entonces creo que Colombia debe aprovechar esa inercia global de demanda existente, pero sin duda la descarbonización de la industria a nivel local es una prioridad. Mónica mencionaba algunas de las industrias y Luis también, que tal vez han sido más difíciles de electrificar o de descarbonizar, y sin duda el hidrógeno ahí se perfila como un actor fundamental para poder, digamos, abatir esas emisiones que están tan concentradas en estos sectores que ya hemos hablado. Entonces creo que sin duda debemos avanzar en ambos caminos en paralelo, y como decía Mónica, no son para nada excluyentes, sino que uno apalanca
digamos, el desarrollo de otro. Ok, muy bien. Doctora Marta, ¿cómo sientes esto de la descarbonización de nuestra propia industria? ¿Qué tal está nuestro bagaje tecnológico, el desarrollo de capacidades, la generación de empleo? Un poco cómo se está dinamizando esto para que esto suceda, o si ya tenemos un poco las bases cimentadas para empezar el desarrollo de una exportación de hidrógeno. Pues coincidiendo con la respuesta de Mónica y de Manuel, definitivamente existe la oportunidad y yo creo que como país la tenemos que tomar. En los cálculos preliminares que nosotros hemos hecho de algunos escenarios, para 2050 podemos estar exportando más de 6 millones de toneladas, podemos estar produciendo más de 6 millones de toneladas de hidrógeno en condiciones realmente muy austeras, con datos muy conservadores, no demasiado optimistas. En optimismo tenemos otros datos mucho más elevados. Y si la hoja de ruta con la cual coincidimos nosotros también en nuestros cálculos está diciendo que podemos usar un poco menos de 2 millones de toneladas en ese momento, quiere decir que vamos a tener una diferencia de 4 millones de toneladas, o sea, el doble de lo que podríamos estar usando en el país, pues que definitivamente tenemos que exportar para que pase todo lo bueno que mencionaron Mónica y Manuel de reducir el precio interno y jalonar nuestra propia demanda. Entonces, definitivamente, también la respuesta es cómo no lo vamos a hacer si tenemos el potencial, y tenemos que caminar hacia ese potencial alineado con la certificación de origen, fundamental para asegurar la huella de carbono y con la capacidad instalada real, pero que definitivamente está ahí y tenemos que aprovecharla en la transición energética. Hicimos unos cálculos muy someros de que estas exportaciones podrían significarle al país ingresos de más de 12 billones de dólares al año en 2050 y que podrían estar reemplazando esa disminución de carbón que también se prevé que ocurra. Podríamos estar usando también el mismo carbón para producir hidrógeno azul, pero esos son otros temas de otra línea, digámoslo así. Entonces, pues, está la capacidad, está el potencial y está la oportunidad. Definitivamente lo tenemos que aprovechar. Muy bien, muy bien. Pero todo esto pues está apalancado de lo que se construyó en los años anteriores con la hoja de ruta del hidrógeno. ¿Ustedes qué sienten? ¿Qué aspectos podríamos mejorar de esta hoja de ruta precisamente para conseguir estos objetivos? Emanuel, ya que estuviste trabajando muy de cerca, ¿no?, en proyectos, ¿qué sientes que podríamos mejorar desde los distintos sectores, incluyendo el sector público? No, digamos, más que mejorar, Carlos, digamos, considero que la hoja de ruta fue un ejercicio muy valioso y sin duda, pues tal vez el paso más importante para que estemos acá hablando de hidrógeno en Colombia. Sin embargo, ahorita Luis mencionaba que, y también, digamos, hablando de una tecnología tan novedosa como es el hidrógeno, día a día van surgiendo variables, desarrollos tecnológicos, actores nuevos interesados en financiar, en ser off-takers, que van agregando variables que sin duda debemos considerar en todos estos escenarios. Entonces creo que, y Luis ahorita también mencionaba algunas consideraciones geopolíticas globales que han afectado el costo de la energía, variaciones en demanda de algunos energéticos que sin duda van a permitir que en las actualizaciones o en los complementos que tenga esta hoja de ruta, que además la hoja de ruta los deja planteados al final, algunas recomendaciones o algunos pendientes, que hay algunos que aún hacen falta por desarrollar y otros que se han venido trabajando, sin duda con todas estas nuevas variables que han aparecido y que seguirán apareciendo, deberá, digamos, sufrir una actualización, un complemento, la hoja de ruta enmarcada en esos principios de la transición energética justa. Muy bien, Marta, antes de traer a Mónica, que estuvo muy cerca de ese proceso de desarrollo de la hoja de ruta. Marta, ¿qué ha visto la academia que podemos actualizar precisamente o como complementar en una hoja de ruta, entendiendo ahora la visión también del gobierno de esta transición energética justa? Pues sí, como decía Manuel, esto es un escenario de altísima incertidumbre porque todo está por hacerse, todo se está creando.
Entonces es normal que haya que actualizarla, que sea algo dinámico, ninguna hoja de ruta es estática, pero nos puso una visión inicial muy interesante. Yo creo que en una próxima versión hay que incluir la biomasa, creo que eso fue un faltante importante de la hoja de ruta, y en el cual tenemos mucho potencial. De las 6 millones de toneladas que hablé ahora, nosotros consideramos que aproximadamente la mitad podría venir de biomasa, y tiene la ventaja de que es una tecnología más económica de implementar en este momento y no tiene la intermitencia de las renovables. Entonces nos puede abrir un camino inicial que definitivamente estamos de acuerdo que pues, el hidrógeno verde a partir de solar o eólica es el ideal, pero definitivamente la biomasa nos puede abrir un camino hasta llegar a unos costos energéticos más económicos de esas otras tecnologías. Entonces nosotros en nuestros cálculos hemos visto que la implementación del hidrógeno a partir de biomasa puede valer 1/10 del de energía solar o eólica, produciendo cantidades más altas, pero tiene el reto de que hay que capturar ese CO2. Entonces, pues también hay que hacerlo bien claro. Y no solamente puede ser biomasa residual de cultivos, pero también biogás que venga de los residuos sólidos urbanos, y ya hay varios intereses moviéndose al respecto, por ejemplo, provenientes de Ecopetrol y otras grandes empresas para abrir camino por ahí. Muy interesante, muy interesante. Mónica, ¿tienes algo que aportar sabiendo que en medio de todo la hoja de ruta surgió hace un par de años y en estos últimos 2 o 3 años han salido muchas cosas, ha evolucionado muy rápido nuestra industria y un poco el protagonismo también del sector privado en este sentido? Sí, yo creo que nuestra hoja de ruta es una hoja de ruta bastante completa, pero eso no quiere decir que sea perfecto, y con todos los avances que hemos tenido, sí necesita complementos. Para no repetir con lo que Marta y Emanuel ya han subrayado, hemos visto nosotros que muchos países que tienen hidroeléctrica, por ejemplo, con embalse, están analizando cómo utilizar esos excedentes de la hidroeléctrica, o cómo esas hidroeléctricas pueden ser una batería soporte para la producción de hidrógeno verde y amoníaco verde en los países que tienen digamos que esta característica. Cuando nosotros hablamos con inversionistas internacionales, nos dicen, bueno, ustedes tienen una posibilidad gigantesca con esos embalses que tienen para producir un hidrógeno sostenible, sacarles provecho. Y yo creo que ese es uno de los análisis que nos falta en este momento. Cómo de lo que ya tenemos lo podemos utilizar para tener un hidrógeno más barato, sostenible, que podríamos hacer un estudio bastante importante para complementar la hoja de ruta en ese punto. También el tema de puertos es un tema que quedó, digamos, delimitado dentro de la hoja de ruta, pero no se ha visto mucho movimiento. Y pues tenemos unas metas, tenemos un apetito además internacional bastante grande que creo que debemos aprovechar. Entonces el tema de puertos que mencionaba Manuel es un tema también bastante interesante. Yo creo que la hoja de ruta tiene un planteamiento interesante en hacer seguimiento cada 2 años. Es importante que tengamos un seguimiento de esa hoja de ruta y digamos, bueno, esto ya lo hicimos, esto de pronto se nos está quedando rezagado si queremos cumplir algunas de las metas. Y ahí nos vamos a dar cuenta que nos falta un poco aterrizar esa hoja de ruta en varios ministerios. No nos puede pasar como pasa a veces en otros países, que esperamos que el Ministerio de Minas y Energía nos diga qué hacer en todos los demás sectores. No, aquí necesitamos que comercio, que transporte, que ambiente, todos incluyan el hidrógeno dentro de sus planes y digan, bueno, ¿cuál va a ser mi contribución? Tenemos una oportunidad porque tenemos un nuevo gobierno que está estructurando sus planes y un gobierno que está comprometido con el hidrógeno. Entonces, cada una de las carteras decir, bueno, ¿cuál van a ser esos planes específicos para hidrógeno dentro de mi temática? Aquí, pues, en el evento, el 20 y el 21 de abril, que estamos organizando en el segundo Congreso Internacional de Hidrógeno, vamos a tener un panel ministerial que va a ser además moderado por un experto de IRENA, que es el líder de innovación y de usos finales de energía de Bonn. Entonces, ahí vamos a tener un poco ese panorama de, bueno, minas y energía, ambiente, transporte, ciencias y comercio, cómo están viendo el tema y cómo al final nos vamos a articular, que creo que eso es muy importante para saber si vamos a cumplir esas metas de la hoja de ruta o no.
Muy bien. Y ahora que mencionas los temas, quiero traer una par de preguntas del público también, que están relacionados con, en precisamente este desarrollo de áreas específicas del hidrógeno. Andrés Albonacid nos pregunta que considera que el desarrollo de amoníaco es el primer paso para aprender a hacer hidrógeno verde y plantear su uso de campo. ¿Cómo vemos el papel de este insumo que facilita su exportación? Y quiero conectarla eh, con la pregunta de Julián Martínez. ¿Qué tal, cómo se ve la proyección del gran potencial de hidrógeno verde, de hidrógeno verde y de amoníaco verde? Y en este caso creo que voy a pedirle a Luis que nos responda un poco. ¿Qué tal está el amoníaco y el amoníaco verde como parte de esta estrategia de descarbonización y de exportación? ¿Me escucha? Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Y sí, los fertilizantes verdes van a ser cada vez más importantes. Y aquí, de hecho, no deberíamos limitarnos solo al tema de la transición energética, sino también la soberanía alimentaria de nuestro país. El hidrógeno abre posibilidades, como lo veníamos diciendo en los sistemas Power-to-X, para que las energías renovables nos garanticen también fuentes de alimentación para también las reformas agrarias que está desarrollando este gobierno y soportar no solo la transición energética, sino también una revolución en la forma en que hacemos uso de la tierra en Colombia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no plantearnos la posibilidad también de no solo exportar hidrógeno, fertilizantes verdes, sino también alimentos con sello verde? Ustedes se podrán imaginar podrían ver en las redes sociales que una manzana, un mango, una piña puesta en Taiwán cuesta muchísimo. Si nosotros podríamos sacarle valor a nuestra economía en este sentido y poner todos esos productos de una manera sostenible, eso crea una cadena de valor que a su vez genera empleo, genera conocimiento, genera una serie de aspectos no solo energéticos, sino también económicos y sociales que vale la pena tener en cuenta y que en Colombia pues ya varias empresas están trabajando en ello. Muy bien, muy bien. Sí, 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 el tema de ampliar la producción obviamente es algo muy interesante, pero eso también nos trae una gran pregunta que es uno de los ejes fundamentales de esta incertidumbre, pero incluso de la producción en un periodo mucho más largo de tiempo, y es, ¿dónde deberíamos priorizar estas inversiones precisamente? Si en el sector, la descarbonización de la industria petrolera, si en la producción de químicos, en la movilidad. ¿Qué crees, Marta? ¿Dónde podríamos optimizar esta transición energética y cuáles serían estos ejes de inversión? Y ahora considerando todo el tema de la transición energética justa. Bueno, es una pregunta compleja, pero uniéndolo, por ejemplo, al bioamoníaco y la biourea, nosotros lo vemos, así como lo menciona Luis, con la biomasa ahí actuando de zonas autónomas que puedan a partir de biomasa producir sus propios biofertilizantes para cerrar un poco el ciclo con esa propuesta que él decía. Bueno, pues como también decía Luis en su presentación, que fue muy completa, muchas gracias, me gustó mucho, no todo se puede descarbonizar utilizando hidrógeno y hay algunos que sí, y definitivamente los que sí son el transporte de carga. Y yo creo que es uno de los más difíciles, no, es uno de los más difíciles porque todos sabemos que el transporte de carga no ha podido siquiera migrar al gas natural vehicular a pesar de todos los incentivos que se ha pensado el gobierno. Entonces, eso es un reto muy grande, pero que yo creo que hay que apostar de fuerte. Ahí es donde se va a dar efectivamente la demanda de hidrógeno y es donde puede llegar a ser más competitivo. Y nosotros hablamos de tres, del sector de transporte de pasajeros pesado, o sea, como el bus de Transmilenio que lanzaron el mes pasado, que fue una excelente noticia para el país, y los camiones y los tractocamiones. Solamente en esos tres debemos enfocar el hidrógeno para competir, para descarbonizar ese sector, porque el resto va a ser electrificado muy fácilmente. Entonces ya hay tecnologías, ya hay buses y camiones comerciales, ya hay un poco más de confianza en el tiempo de vida de estos vehículos que está llegando ya hacia más de los 15, 20 años, por lo tanto pueden empezar a ser competitivos con inclusive los de motor de combustión interna muy pronto.
Entonces, si hacia 2035, 2040 empezamos a tener ya una masa, una flota importante de transporte pesado y de vehículos de pasajeros pesados con hidrógeno, vamos jalonando mucho la descarbonización en el país. Seguramente Mónica y Manuel tienen otros ejemplos, yo me centro en eso. De pronto sí, Emanuel tiene que abandonarnos en unos pocos minutos probablemente, pero es una respuesta, es una pregunta grande e importante para el FENOGE. ¿Dónde estamos enfocando estas inversiones? Sí, yo creo que tal vez esa priorización de inversiones calza muy bien con esa priorización o esa identificación de necesidades que mostraba Luis ahorita, y es que, digamos, sin duda, para seguir acelerando la transición energética, debemos seguir haciendo inversiones en energías renovables, tenemos que seguir aprovechando el potencial que tenemos. Esa tal vez sería como la primera línea gruesa en la que tendremos que seguir haciendo inversiones. La segunda que lo mencionaba Marta y Luis también, es esa electrificación del transporte, que es ese sector que pesa tanto en emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia, pues, y a nivel global. La eficiencia energética, digamos, en todos los sectores. Mencionaba ahorita Luis, mostraba la gráfica de la matriz energética colombiana, todas las ineficiencias que tenemos en el aprovechamiento de la energía, y ahí creo que hay, digamos, un potencial o un foco muy grande donde deberíamos priorizar, digamos, proyectos o inversiones. Sin duda, pues, el hidrógeno verde y sus derivados, que es digamos, el foco de este espacio. Y hay una componente muy importante en la que deberíamos priorizar también inversiones, y es en la investigación y el desarrollo. Mencionaba Luis al principio que tal vez esta transición energética tiene unas capas de complejidad adicionales, y no es solamente hablar de una sustitución tecnológica, sino que comienzan a surgir otro montón de necesidades donde sin duda tendremos que priorizar inversiones. Hay un tema muy importante en esa, lo mencionaba también Luis, en esa reconversión de empleos verdes. Hay sectores o regiones de Colombia donde tradicionalmente los empleos que existen han sido empleos de la industria de hidrocarburos, de la minería, y en el marco de esa transición energética, sin duda este es uno de los aspectos en los que debemos poner el foco. Y una cuñita rápida antes de irme, Carlos, un poco relacionado con la pregunta anterior y con lo que mencionaba Carlos y Mónica, el tema de la biomasa y de la PCH para producción de hidrógeno, sin duda es bien importante en ese momento. Quería contarles que desde el FENOGE estamos adelantando una contratación de un estudio precisamente para revisar el potencial de producción de hidrógeno verde y sus derivados a partir de aprovechamientos de pequeñas centrales hidroeléctricas, que allí también hay un potencial y un nicho que está, digamos, todavía por explorar acá en Colombia y que tiene un gran potencial, y la biomasa, pues, por todo lo que mencionaba Marta. Entonces, sin duda son unos temas que estaban pendientes, tal vez por resolver o por conocer algunos temas que esperamos que esta consultoría pueda ser de gran ayuda, pues, para todo el sector. Muchas gracias, Emanuel. Y Mónica, desde el sector privado hay un tema de inversiones importante, apoyo financiero, incluso hay muchos proyectos de desarrollo industrial que pues son privados y todavía no lo conocemos. ¿Hacia dónde se está enfocando esta inversión? ¿Qué dicen el gremio privado y los distintos gremios industriales? Y bueno, aquí yo creo que hay bastante movimiento, como tú lo dices, pues hay unos temas muy confidenciales, entonces varias industrias se están moviendo con desarrollo de proyectos, tanto de producción de hidrógeno como de consumo, que son confidenciales, pero sí hay movimiento en transporte, en algunas industrias, digamos, pesadas, que están empezando a mirar cómo incluir el hidrógeno dentro de sus estrategias de sostenibilidad. Nosotros desde la asociación pues creemos que esto es un trabajo, todo el desarrollo del ecosistema del hidrógeno realmente es un trabajo conjunto, es un trabajo de cooperación. Por eso hemos estado impulsando un trabajo con la Unión Europea, y justo antes de salir a Semana Santa nos aprobaron 3
cooperaciones técnicas importantes con la Unión Europea. La primera es un tema de identificación de demanda. Bueno, decimos queremos tener el 40% del hidrógeno consumido en nuestra industria sostenible a 2030, pero ¿cuál es esa industria? ¿Y cuál es esa industria principalmente que puede hacer ese cambio en términos de equipos, en términos de dinero, en términos de qué estrategias de sostenibilidad tienen, qué otros sustitutos podrían tener para volverse sostenibles? Entonces nos aprobaron una cooperación de identificación ya de cuál es esa industria para poder definir incentivos que puedan llevar a esta industria a generar el cambio. La otra cooperación que nos aprobaron es una creación de un programa de financiamiento específico, esto lo estamos trabajando de la mano con el gobierno, un programa específico de financiamiento donde varios cooperantes puedan venir a dejar sus recursos y distintos tipos de proyectos puedan presentarse en unas subastas o convocatorias que se realicen. Todo esto es lo que vamos a estructurar ese programa. Algo así como homologar lo que hizo Chile, con estos fondos de 50 millones de dólares que han ayudado a apalancar distintos tipos de proyectos, y es crear un espacio donde varios proyectos, donde muchos proyectos puedan ir a decir, bueno, yo estoy en esta etapa, necesito este tipo de fondos, ¿qué podría tener? Esto pues con el fin de volver realidad esos proyectos que muy seguramente están dentro de los análisis de las compañías, pero no han llegado a esa decisión de inversión porque no ven como esa ayuda que necesitan extra. Y la última cooperación es con Asobancaria. Estamos trabajando de la mano de Asobancaria desde la asociación, también con el FENOGE, liderando unas capacitaciones que se van a dar a la banca privada, porque también queremos que la banca privada entienda cómo es el funcionamiento de estos proyectos y también plantear estrategias para que la banca privada también nos pueda ayudar a que estos proyectos se vuelvan una realidad. Entonces, seguramente en muchos de los sectores que vamos a empezar digamos que atacar, van a ir saliendo problemitas, porque cuando uno está haciendo la tarea ya es que uno empieza a ver esos cuellos de botella. Pero bueno, estamos desde la asociación con nuestras empresas, con la Universidad de La Sabana, que también es nuestro asociado, mirando cómo atacamos esos cuellos de botella y cómo mejoramos o los mitigamos en Colombia. Wow, muy bien, muy bien. Es que ese es uno de esos temas que también precisamente se plantean todos, más en estas etapas donde estamos desarrollando tanto proyectos como políticas públicas y temas de regulación. Nos hemos extendido mucho, no sé si nuestras panelistas se puedan quedar un par de minutos más para responder una pregunta. Que nos parece muy relevante en realidad. Y esta es especial para Marta. La hace José Alejandro Cano y pregunta, Colombia apunta hacia la transición energética justa en los aspectos de puestos laborales y educativos. ¿Qué cambios se han evidenciado o proyectado para hacer crecer esta descarbonización? Muy interesante. Como mencionaba Luis al final de su presentación, pues la formación de capital humano es fundamental. Yo creo que en eso también se puede hacer un trabajo mancomunado con el Estado para intentar financiar o priorizar becas de estudio desde pregrado, porque es un problema. O sea, tener gente formada en STEM en Colombia y en el mundo es un problema porque va disminuyendo. Y si hablamos de mujeres menos, aunque siempre he resaltado yo como en el tema de transición energética e hidrógeno, hay tanto enfoque de género femenino que siempre me hace muy feliz. Pero tenemos que trabajar como país en cómo fomentar el estudio en STEM para tener mano de obra altamente calificada o personal con alto conocimiento que permita ayudar a esta descarbonización. Por ejemplo, los vehículos. O sea, él me está planteando una pregunta en la que van surgiendo ideas, porque es bien interesante. Como el SENA, que me alegró verlo en lo que presentaba ahorita Luis, va a irse moviendo hacia, las personas ya no van a tener que arreglar vehículos de motores de combustión interna, yo creo que en 10 años, tal vez ya no, sino que van a tener que arreglar vehículos eléctricos y, o sea, mecánico automotriz ya va a ser una carrera totalmente diferente. Entonces hay que pensar en ese cambio de formación, pero también en ese fomento de que las personas quieran estudiar este tipo de carreras porque es necesario y hay una deficiencia mundial. En este momento lo estamos viendo muy claro para las carreras de tecnología, que también van a ser fundamentales en la transición energética, con todo lo de microredes y redes inteligentes, inteligencia artificial, automatización.
no hay personas en esta área, que no hay, y compiten en un mercado mundial. Entonces, pues también nos va a venir en todos los sectores. Yo el año pasado estuve en un programa que tenía Toyota en el país para fomentar la participación de los jóvenes en STEM, porque en ingeniería mecánica, ellos decían, no conseguimos ingenieros mecánicos y menos ingenieras mecánicas. Entonces, yo creo que la pregunta es mucho más profunda y nos lleva a esa que tal vez hasta desde la misma asociación nos empecemos a preguntar ese acercamiento con el gobierno de cómo fomentamos la formación de personas en estas áreas que va a ser tan necesaria. Así que gracias por la pregunta. No tengo respuesta, pero es una tarea. Está bien, porque precisamente estamos todos trabajando en pro de esa creación de capacidades. Desde inicio también lo hacemos con nuestras consultorías y capacitaciones y demás. Entonces, es una pregunta en desarrollo. Las respuestas irán llegando con el tiempo. Pero sí es importante, le voy a preguntar a Mónica, desde la asociación, ¿cómo pueden aportar para promover este rol del hidrógeno en la transición energética justa, más allá de la misma descarbonización y el tema económico? Esta transición energética justa tiene unos ingredientes comunitarios, tiene unos ingredientes ambientales. ¿Qué puede hacer la asociación para apoyar esto? Claro, y también tiene unos componentes de educación que estoy de acuerdo con Marta, deberíamos crear algún programa donde podamos llegar a diferentes universidades, diferentes regiones, con el apoyo del gobierno, obviamente, para que estas carreras y estas capacidades se puedan empezar a desarrollar. Nosotros vamos a estar en un foro este viernes, Marta también, con el SENA en La Guajira, porque es importante que todas las universidades y todas las regiones, y sobre todo esas regiones que tienen todo ese potencial gigantesco en Colombia, se empiecen a montar al bus del hidrógeno. Yo siempre les digo, dos mensajes a mis asociados, siempre les digo lo que hay que hacer es trabajo. Aquí lo que que podemos hacer es trabajar, porque todo está por hacer. Pero el segundo tema es también cuando empezamos a desarrollar energías renovables y llegaron los primeros aerogeneradores a Guajira, ¿por dónde los entramos? No había por dónde entrarlos. Se empezaron a desarrollar los proyectos y también siento que a veces las comunidades no dimensionan el tamaño de los proyectos que vamos a construir, y creo que en hidrógeno es muy importante que desde ya empecemos a ir a las comunidades a decir, bueno, esto es el hidrógeno. Funciona así, tiene unas características especiales, necesitamos desarrollar temas de seguridad, sí, nos va a ayudar como país, es una nueva exportación, tiene sus ventajas económicas, pero también, ¿qué le trae a la comunidad? Entonces, ¿cómo en la comunidad podemos crear técnicos? ¿Cómo en la comunidad podemos capacitar a las personas para que ayude a gestionar todos estos proyectos? ¿Cómo le podemos dar agua a estos departamentos, sobre todo el departamento de La Guajira, que tiene unas necesidades apremiantes de agua? Bueno, esa es una ventaja de los proyectos de hidrógeno. No solamente vamos a utilizar los recursos que tiene la región, sino que es un poco devolver también otro recurso, el recurso del agua, que es un recurso pues vital. Entonces, ir también capacitando, pero promocionando los beneficios que también tienen los proyectos de hidrógeno y jalando a la comunidad, porque yo creo que al final la transición energética en el mundo se está viendo como, bueno, las nuevas tecnologías, los paneles, las turbinas, el electrolizador, sí, pero realmente transición energética es humanizar esa transición energética, es cómo le llego yo a la gente que está siendo parte de esa transición energética que antes no lo veían, y ahora la turbina está al lado de mi casa. Bueno, cómo yo monto en el bus del hidrógeno a esa gente de esas comunidades, ¿no? Y lo que nos está faltando a nivel internacional es humanizar esa energía. Todos vamos muy bien, las tecnologías están reduciendo los precios, hay mucho interés de los privados por el desarrollo de proyectos, pero nos falta un poco el humanicemos la energía. Yo creo que en esto, pues la transición energética justa nos va a ayudar estos 4 años digamos que a llenar ese espacio que tenemos con las comunidades. La ventaja que tenemos en el mercado del hidrógeno es nuevo, estamos creando esto desde ceros, entonces corrijamos o complementemos lo que en algunas otras industrias no se ha hecho, y creo que es lo que tenemos de aquí en adelante son oportunidades. Si me permites, Mónica, complementar un momento la respuesta, y creo que eso es uno de los puntos claves de migrar de una economía extractivista, ¿no? Las comunidades vienen, quizás llamémoslo, con el prejuicio de que las grandes corporaciones extraen los recursos de sus regiones, pero no perciben un beneficio real. Y como tú lo acabas de decir, Mónica,
hacerle entender eso a las comunidades es clave para que entiendan que desarrollar esos proyectos va a implicar también un desarrollo de sus comunidades, de su calidad de vida y, ¿por qué no?, también desarrollar una industria, una economía en esas regiones que hoy están aisladas, de pronto están un poco marginadas y hoy con esta nueva transición no solo tienen la oportunidad de acceder a energía eléctrica, a agua potable, sino también a nuevas formas de generar riqueza dentro de sus comunidades, de generar más que limitarlo a dinero, bienestar para sus comunidades, y hacer entender eso va a ser súper importante y más con las consultas previas que se van a tener que llevar a cabo para desarrollar estos proyectos. El tema social y liderar la humanización de la energía es clave, como tú lo decías, Mónica. Bueno, muy bien, creo que con esto podemos cerrar este panel tan interesante. Nos atrevimos a extendernos un poco más, pero creo que valía la pena. Lástima que Emanuel nos tuvo que dejar, precisamente iba a reunirse con el SENA y esto me inspira mucho a ver que sí existe una intención colectiva de trabajar en esta economía, en el desarrollo del hidrógeno. Tenemos perspectivas desde la academia que está hablando con la asociación conectada precisamente con el sector público. Creo que hay una sinergia de intenciones muy buenas que tienen que empezar a obviamente generar un impacto profundo tanto en las economías como en las políticas públicas y en general los planes y las estrategias de descarbonización. Creo que la mirada es muy alentadora, creo que pese a la incertidumbre y a las visiones cambiantes a veces de la política, los sectores están mancomunados en trabajar en conjunto. Esto es una revolución que llegó para quedarse y nos alegra precisamente que ustedes desde sus puntos de vista puedan respaldarla, promoverla y obviamente hacer parte de ese cambio que necesita el país. Creo que con esto vamos a cerrar. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Marta. Gracias, Luis, por dedicarse tanto a esta presentación. Sé que esto hizo un gran esfuerzo. Y no olviden, los esperamos obviamente en el Congreso Internacional de Hidrógeno en Colombia, este 20 y 21 de abril, ¿cierto, Mónica? Donde muchas de las respuestas que he visto por las preguntas que hemos visto acá sobre el desarrollo de proyectos, lazos químicos, regulación, pues van a ser resueltas con una mayor profundidad y con expertos de todas las índoles. Así que los esperamos. Muchas gracias por participar y nos estaremos viendo pronto. Los contactaremos para mandarles algunos slides y unas invitaciones especiales para que conozcan más material de inicio y de la asociación y del WEC y de la Universidad de La Sabana. Un placer para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Lo mismo. Gracias. Gracias Hasta a luego. todos.